Quiero disculparme sinceramente con la comunidad por mis acciones. A menudo se ve a los profesores como los guardianes morales de la sociedad, pero a veces estos docentes se aprovechan de su posición para dañar y manipular a sus alumnos. ¿Qué pasa cuando los descubren y tienen que enfrentar las consecuencias de sus acciones? Únete a nosotros mientras profundizamos en las historias de los 15 mejores maestros reaccionando a sentencias de cadena perpetua. Número 15. Alexandria Vera. El 13 de enero de 2017, un tribunal de Texas finalmente concluyó uno de los casos más extraños jamás reportados, que involucraba a una maestra de 24 años que quedó embarazada de su estudiante de 13 años. Alexandria Vera era una maestra en la escuela secundaria Stovall, en Houston, cuando conoció al estudiante de 8º grado en el verano de 2016. Lo que comenzó como una simple amistad entre un estudiante y una maestra, pronto se transformó en un romance prohibido. Sin embargo, el romance no era nada secreto. Aunque los dos no exhibían exactamente su relación ante todo el mundo, los padres del chico sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. Según los registros judiciales, el padre del chico estaba bien consciente de que había una relación en desarrollo entre su hijo y su maestra, pero nunca se opuso a ella. De hecho, Vera fue presentada como novia, y no como maestra, lo cual los padres nunca objetaron. Fue invitada a varias reuniones familiares y pasó una cantidad considerable de tiempo en la casa familiar. La relación continuó durante meses, y según las confesiones de Vera, ella creía que estaban enamorados. Luego, un día, Vera descubrió que estaba embarazada, y eso resultó ser un gran error. Después de informar a los padres del chico sobre el embarazo, ella afirmó que estaban bastante emocionados al respecto, pero todo eso cambió. Los servicios de protección infantil se presentaron en la escuela para entrevistar tanto a Vera como al chico. Aunque la visita de CPS resultó ser un simple interrogatorio, Vera se asustó tanto que decidió abortar al bebé. Pero ya era demasiado tarde, y poco después de la visita, la exmaestra fue arrestada y acusada de asalto agravado a un menor, un delito que podría enviarla a prisión de por vida. A medida que avanzaba el juicio, los medios de comunicación recogieron la historia y se convirtió en un gran asunto. Después de mucho ir y venir, la exmaestra fue finalmente sentenciada a 10 años de prisión, y el niño fue separado de la familia y colocado en cuidado de crianza. Número 14. Brittany Zamora. La exmaestra de Goodyear, Brittany Zamora, fue sentenciada a 20 años de prisión en 2019 por participar en conductas inapropiadas con un estudiante de 13 años. Esta fue la sentencia más baja posible permitida para su delito, e incluso después de ser liberada, Zamora tendrá que estar en libertad condicional por el resto de su vida. Además de eso, también se le requiere registrarse como delincuente, pero Zamora no siempre fue una criminal. Antes de todo este incidente, la mujer de 28 años era maestra en la escuela primaria Las Brisas Academy, hasta que fue arrestada por intimar con un menor mientras preparaba a otro. Al principio, la policía creía que solo había una víctima, pero a medida que avanzaba la investigación, Zamora confesó haber participado en este acto ilícito con varios estudiantes, uno de los cuales tenía 11 años. La ubicación de estos actos ilegales iba desde el aula hasta el coche de la maestra, y a veces incluso tocaba a estos estudiantes de manera inapropiada, mientras la clase estaba en sesión. Fue un caso impactante que sacudió a la comunidad. Mientras estaba sentada ante el juez, reflexionando sobre sus errores pasados, Zamora parecía impasible, pero se podían ver algunas lágrimas correr por su rostro. En la sentencia, su madre subió al estrado, suplicando al juez que le diera a su hija la sentencia más corta posible. Sin embargo, los padres de las víctimas tenían un sentimiento diferente, exigiendo un castigo apropiado. Según el testimonio dado por la madre de una de las víctimas, la exmaestra usó su posición para atraer a estas víctimas a cometer estos actos indescriptibles. Los detalles son bastante impactantes, e incluso se reveló que ella participaba en este acto con varios chicos a la vez. Cuando fue atrapada, Zamora nunca negó las acusaciones, y en su lugar eligió declararse culpable de todos los cargos en su contra. Al principio, fue acusada de 15 cargos graves, incluyendo 8 cargos de conducta inapropiada con un menor y una mezcla de otros cargos. Pero considerando la ausencia de antecedentes penales, el juez decidió reducir la sentencia a solo 20 años. En la sentencia, el padre de una de las víctimas leyó esta declaración. Ahora pasarás el resto de tu juventud y la mayor parte de tu adultez en la cárcel. Mi hijo crecerá
y tendrá una buena vida. No permitiré que interfieras más en la vida de mi hijo. El bien triunfa sobre el mal. Número 13. Abigail Simon. Este próximo caso nos lleva a la ciudad de Grand Rapids, Michigan, donde una ex maestra llamada Abigail Simon fue sorprendida en una relación comprometedora con un estudiante de 15 años. A medida que el caso se desarrollaba en la sala del tribunal, tanto la víctima como el perpetrador fueron llamados al estrado, y cada uno tenía una historia diferente que contar. Desde el punto de vista de Simon, ella se consideraba la víctima, acusando al menor de agredirla y afirmando que él constantemente amenazaba con quitarse la vida si el asunto se hacía público. Sin embargo, la montaña de pruebas en su contra mostró que ella era en realidad la que bombardeaba de amor al chico. Durante la investigación, los oficiales descubrieron más de 1000 mensajes de texto, entre ella, el chico en cuestión y sus amigos. En estos inquietantes textos, Simon confesó su amor al víctima una y otra vez, expresando su deseo de tener un bebé con Psmi. Esta relación secreta sería descubierta más tarde por la madre de la víctima, quien dio la voz de alarma y contactó a las autoridades. Poco después, Simon fue arrestada y acusada de 3 cargos de conducta inapropiada con un menor. El caso fue inmediatamente recogido por los medios, difundiendo el escándalo aún más. En un momento durante el juicio, Simon se emocionó tanto que casi se desmayó en la sala del tribunal. Sin embargo, esta artimaña hizo poco para salvarla de las consecuencias de sus acciones. Después de deliberar sobre el caso durante solo 3 semanas, el juez del condado de Kent declaró a Simon culpable de conducta criminal de primer grado con un menor de edad, así como de un cargo de acosar a un menor con fines inmorales. Su rostro permaneció serio e inexpresivo, mientras el juez dictaba una sentencia de 8 a 25 años de prisión. También se le ordenó registrarse como delincuente por el resto de su vida, y se le prohibió tener cualquier contacto con la víctima o su familia. Pero ahí no termina la historia. Después de cumplir solo 7 años de su condena, Simon fue liberada en 2022, tras lo cual desapareció misteriosamente del ojo público. Número 12. Jessica Langford. Cuando Jessica Langford y su estudiante de 14 años comenzaron su relación secreta, era como un cuento de hadas. Pero esta fantasía pronto se convirtió en una pesadilla para la madre casada de uno, cuando sus actos despreciables empezaron a salir a la luz. Todo comenzó en 2017 cuando Langford, una profesora en Miamisburg Middle School, recibió un mensaje en Snapchat de uno de sus estudiantes. A partir de ahí, los dos comenzaron a intercambiar mensajes de texto, y su relación floreció con el tiempo. Un día, Langford se encontró sola en un aula cerrada con el estudiante, e hicieron lo impensable. No pasó mucho tiempo para que el romance secreto se hiciera público, y fue la noticia más impactante del pueblo. Langford fue arrestada de inmediato, y el chico fue llevado para ser interrogado. Pero incluso después de haber sido atrapados, el chico continuó negando que hubiera pasado algo entre ellos, y Langford también. Pero a medida que avanzaba el juicio, el chico comenzó a quebrarse, y eventualmente confesaría todo lo que sucedió. Eventualmente, el jurado llegó a un veredicto, y mientras leían su decisión final, Langford rompió en llanto y continuó sollozando sobre la mesa durante varios minutos. Fue declarada culpable y condenada a 1 año de prisión, mientras su familia observaba con vergüenza y humillación reflejadas en sus rostros. Sin embargo, durante su tiempo en prisión, los oficiales de corrección describieron a Langford como una prisionera modelo, citando su expediente disciplinario limpio durante los 12 meses completos. Aunque ahora está fuera de prisión, la exmaestra tuvo que registrarse como delincuente de nivel 3 por el resto de su vida, lo que significa que no se le permite estar cerca de ningún niño que no sea un pariente. Número 11. Brian Johnston. Este es Brian Johnston, de 51 años, un exprofesor de Idaho, quien se vio envuelto en un gran escándalo en 2019. Johnston fue arrestado por primera vez en septiembre de ese año, después de violar una orden de protección civil y acosar repetidamente a una mujer entre mayo y julio. Según los documentos judiciales, Johnston seguía a la víctima a todas partes. Estudió su rutina diaria, y así sabía dónde estaría y cuándo estaría allí. Su comportamiento obsesivo se volvió tan grave que incluso intentó contactar a la víctima a través de otras personas, incluidos exalumnos. Pero quizás las acusaciones más extrañas contra él serían que orinó en el colchón de la víctima cuando ella no estaba en casa, así como la vez que colocó su ropa interior en un sobre y la dejó en el coche de su novio. Pero eso no es todo. La mujer también informó que alguien una vez pinchó las llantas de su vehículo, y todas las sospechas apuntaban a Johnston.
Además de eso, se dijo que Johnston también había colocado una grabadora de voz en la casa de la víctima, a través de la cual monitoreaba las conversaciones entre ella y su familia. Durante la audiencia muy emotiva, la víctima explicó cómo había conocido a Johnston, creyendo que era un hombre agradable, y cómo habían pasado 5 largos años juntos. Ella describió la relación como estar atrapada en una prisión mientras relataba cómo afectó su bienestar mental. A medida que avanzaba el juicio, el abogado de Johnston pidió clemencia, recomendando una simple liberación laboral y libertad condicional de 1 a 3 años. Johnston también tenía algo que decir antes de que se dictara su sentencia. Sin embargo, no pudo dejar de sollozar mientras ofrecía sus disculpas. Al final del día, Johnston fue declarado culpable de acoso en primer grado y fue sentenciado a 2 años fijos y 3 indeterminados, mientras el tribunal mantenía jurisdicción sobre el caso. Número 10. Anna DeTore. El 9 de abril de 2023, el caso contra la exmaestra estudiante de Lakota, Anna DeTore, finalmente se concluyó en un tribunal de Ohio. DeTore era maestra estudiante en Liberty Junior School cuando comenzó a hacerse amiga de un estudiante de 14 años. Con el tiempo, ella cuidadosamente manipuló al estudiante de 8º grado, pero la relación tomó un giro completamente nuevo después de que DeTore dejó el distrito. Según el informe policial, un día, DeTore recogió al adolescente de la casa de su padre en medio de la noche y condujo hasta Monroe Park, donde procedió a agredirlo. Después del incidente, le advirtió que no revelara el secreto a nadie. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien lo descubriera, lo que llevó a un juicio altamente escandaloso. A medida que avanzaba el caso, se le dio a la madre de la víctima la oportunidad de decir algunas palabras, y en su discurso explicó cuánto había afectado el incidente a su hijo, y que aunque creía que DeTore estaba arrepentida, aún tenía que pagar por sus crímenes. La exprofesora también tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal durante la audiencia de sentencia, ofreciendo sus profundas disculpas tanto a la víctima, su familia, como a su propia familia. Finalmente, fue sentenciada a 5 años de libertad condicional y también se le ordenó registrarse como delincuente. Además de esto, también tuvo que completar un programa para infractores de 6 meses en el Centro Correccional de River City, y se le prohibió legalmente entrar a cualquier establecimiento que sirviera alcohol. Pero si pensabas que este caso era impactante, deberías ver lo que viene a continuación. Número 9. Summer Michelle Hansen. En junio de 2013, una maestra de 32 años llamada Summer Michelle Hansen fue detenida por la policía después de que uno de sus estudiantes la acusara de conducta inapropiada. La madre casada de 3 hijos de 32 años era maestra de educación especial en Centennial High School, en Corona, California, y fue dentro de las paredes de esta escuela donde cometió sus numerosos delitos. Después de que fue arrestada e interrogada, se descubrió que no había solo una víctima. De hecho, Hansen admitió haber tenido una relación inapropiada con 5 estudiantes diferentes entre mayo de 2012 y 2013. Las investigaciones también revelaron que Hansen compartió algunas fotos explícitas con estos estudiantes menores de edad durante un periodo prolongado. Eventualmente, ella se declararía culpable en febrero de 2015 de 16 cargos de delito grave relacionados con conducta inapropiada con un menor, 7 cargos de copulación oral con un menor, 6 cargos de intimidad forzada con un menor y 3 cargos de distribución de materiales explícitos a un niño. Antes de que se dictara su sentencia, Hansen subió al estrado para ofrecer una profunda disculpa a sus víctimas y sus familias. También aprovechó la oportunidad para defenderse, afirmando que no era un monstruo, sino una persona que simplemente tomó algunas malas decisiones. Gracias al acuerdo de culpabilidad que había aceptado, Hansen pudo evitar la sentencia máxima de 13 años y fue sentenciada a solo 3 años de prisión. No es sorprendente que los padres de las víctimas no estuvieran contentos con la baja sentencia, y expresaron su disgusto hacia Hansen con palabras muy coloridas. Michelle Hansen ha sido liberada desde entonces, aunque también se ha retirado a las sombras. Número 8. Brianna Altus. Brianna Altus, de 32 años, apareció en los titulares en 2017 después de ser declarada culpable de conducta inmoral con un menor. Altus, quien es madre de 2 hijos, estaba teniendo relaciones íntimas no con 1 ni 2, sino 3 de sus alumnos, y para colmo afirmó que eso la hacía sentir bien consigo misma. Fue uno de esos chicos quien eventualmente alertaría a la policía sobre lo que estaba sucediendo. El chico describió a Altus como una profesora con beneficios, y también reveló que continuaron viéndose incluso mientras Altus estaba en libertad bajo fianza. Uno de los estudiantes también dio una descripción precisa de la casa donde él y la maestra tuvieron encuentros íntimos al menos 5 veces.
mientras que otro estudiante mencionó cómo se habían vuelto íntimos en el estacionamiento de una iglesia. Tan pronto como surgieron las acusaciones, la escuela secundaria cortó lazos con ella, y su esposo solicitó el divorcio y la custodia de los hijos. Fue como si su mundo se desmoronara en ese instante. Para julio de 2015, estaba en la cárcel, cumpliendo una condena de 4 a 30 años. En su sentencia, Altus parecía arrepentida mientras sollozaba incontrolablemente durante todo el proceso. Además de la sentencia de prisión, también se le prohibió enseñar o tener contacto con niños que no fueran familiares. Brianna Altus fue liberada finalmente en 2019 y actualmente está en libertad condicional. Número 7. Jennifer Victor. Cuando el alguacil sacó a Jennifer Fischer, de 30 años, de la sala del tribunal el 2 de julio de 2015, ella dijo en silencio las palabras «Los quiero» a su familia. Pero no sería una mujer libre durante los próximos 22 años, y no había nadie a quien culpar más que a ella misma. Victor era profesora en la Academia Aeroespacial de Florida Central en Lakeland, donde enseñó inglés durante 3 años. Sin embargo, durante el transcurso de estos 3 años, comenzó a desarrollar relaciones íntimas con algunos de los estudiantes adolescentes. Fue uno de estos estudiantes quien finalmente reveló los secretos a la policía, lo que llevó a su arresto el 14 de abril de 2014. El estudiante le dijo a la policía que él y la maestra habían tenido encuentros íntimos en varias ocasiones, incluyendo una en el asiento trasero del coche de la maestra. Luego surgieron 2 víctimas más, ambos estudiantes varones de 17 años de Victor, y los cargos en su contra aumentaron a 27. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que Victor en realidad había quedado embarazada de uno de los adolescentes, aunque optó por un aborto. La madre del estudiante se enteró del embarazo, pero nunca supo que su hijo era el padre. Fue cuando las investigaciones se profundizaron que ella se dio cuenta de que la historia que su hijo le contó, casualmente sobre un maestro en la escuela, estaba más cerca de casa de lo que pensaba. La madre de otra víctima en realidad descubrió la relación, pero cuando confrontó a Victor, ella no lo negó. En cambio, le informó a la madre que no estaba dispuesta a dejar la relación. Sin embargo, todo eso cambió cuando el asunto llegó a juicio. Antes de que se dictara su sentencia, la exmaestra se disculpó con la madre de uno de los adolescentes, admitiendo que sus acciones fueron extremadamente egoístas y que solo deseaba poder deshacer sus acciones. Luego se volvió hacia sus padres y su familia, y fue entonces cuando empezaron a caer las lágrimas. Pero los padres de las víctimas no buscaban castigo, solo querían justicia, así que rogaron al juez que fuera misericordioso en sus decisiones. Pero la fiscal del estado, Ashley Krieger, no estaba de acuerdo con eso. Ella sostuvo que el Estado exigía el mismo nivel de castigo que se impondría si los roles estuvieran invertidos. Así que en lugar de una sentencia más leve, Victor recibió 22 años, así como un registro obligatorio en la lista de delincuentes. Antes de continuar con el resto del video, aquí está la elección de nuestro suscriptor para hoy. A medida que exploramos las reacciones de los maestros que se encontraron en medio de varios actos abominables, una pregunta sigue persistiendo, y está relacionada con el prejuicio de género que a menudo nubla estos casos. Verás, muchas personas argumentan que los casos que involucran a maestras reciben un castigo más leve que aquellos que involucran a maestros. Considerando los casos que hemos explorado en este video, la afirmación parece sostenerse, y nadie realmente puede explicar por qué. ¿Crees que las infractoras lo tienen fácil en el tribunal? ¿O piensas que los castigos son apropiados? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Ahora, volvamos a casos más impactantes. Número 6. Megan Denman. Megan Denman, de 30 años, no podía creer lo que oía cuando el juez dictó su veredicto final sobre su caso. Fue un golpe de realidad que sorprendió a la exmaestra de la nada. El origen de este caso se remonta al verano de 2011, cuando Denman, que era una mujer casada, comenzó una relación con su estudiante de 16 años, una relación que eventualmente le costó todo. El asunto salió a la luz el 5 de abril de 2013, después de que la policía detuviera al estudiante mientras conducía el coche de Denman. Cuando los oficiales la contactaron, ella admitió que le había prestado el coche al estudiante y que estaban en una relación. La policía también encontró mensajes de texto en el teléfono de Denman que decían «Te amo y te extraño», lo que incriminó aún más a la exprofesora. Al principio, el adolescente se mostró reacio a presentar cargos contra la maestra, pero 4 días después de esta revelación, Denman fue arrestada. También renunció a su trabajo de inmediato, y su licencia de enseñanza fue suspendida a la espera del resultado del caso. Todo el escándalo fue un shock para los exalumnos y compañeros maestros, quienes describieron a Denman como un modelo a seguir e incluso escribieron cartas en su apoyo.
A medida que el juicio llegaba a su fin y era el momento de la sentencia, Denman no podía dejar de sollozar mientras el juez leía la sentencia de 6 meses en la cárcel junto con 3 años de libertad condicional. Sin embargo, no se le exigió registrarse como delincuente, porque los médicos de la cárcel afirmaron que no tenía una personalidad depredadora. Número 5. Mark Hackett. 10 de mayo de 2021, el día en que el exprofesor Mark William Hackett finalmente recibió la sentencia por sus horrendos crímenes. Este hombre de 56 años era un profesor muy respetado en la escuela secundaria Bloomingdale en Brandon, Florida, hasta que fue sorprendido grabando en secreto a sus estudiantes mientras se desvestían. En ese fatídico día en la sala del tribunal, Hackett no pudo mirarse a los ojos con los mismos estudiantes y profesores que solían verlo con respeto y admiración. Cuando las víctimas tuvieron la oportunidad de hablar, Hackett se desplomó en su asiento. Una de las primeras víctimas en hablar fue Eva Appleby, una profesora de mucho tiempo en la Bloomingdale High School, quien trabajó junto a Hackett durante 12 años cuando él era subdirector en la escuela, antes de irse a trabajar en las oficinas del distrito. Eventualmente regresaría en 2017 como entrenador del equipo de atletismo femenino y profesor de diseño de moda. En tan solo 20 meses después de su regreso, Hackett recopiló, recortó y editó cientos de videos y fotos desnudas y parcialmente desnudas de más de 125 víctimas mientras se cambiaban en el vestuario de la clase de diseño de moda. Todas las víctimas eran estudiantes excepto Appleby, y en sus palabras describió lo sorprendida que estaba al descubrir que esas acusaciones eran realmente ciertas. También enfatizó que el exprofesor debe ser castigado adecuadamente, haciendo eco de los sentimientos de todas las demás víctimas. Hackett fue finalmente sentenciado a 15 años en una prisión de Florida, así como a libertad condicional para delincuentes por el resto de su vida. Número 4. Marka Bodin. El martes, 2 de agosto de 2022, el juez del condado de Harris, George Glass, le impuso a Marka Bodin su tan esperada sentencia por un estudiante. Bodin fue arrestada por primera vez en abril de 2021 y acusada de continuo a un menor después de que se descubriera su relación secreta de 3 años con un menor. El estudiante tenía entre 13 y 15 años en el momento en que se cometió el delito, mientras que Bodin tenía 27 al inicio de la relación. Según los documentos judiciales, la víctima era un estudiante de 6º grado en la clase de Bodin, y fue a través de Fortnite que los dos eventualmente se conectaron. Con el tiempo, Bodin comenzó a enviar mensajes de texto a los estudiantes, y las conversaciones se volvieron más profundas. Bodin decidió llevar la relación a otro nivel. Para acercarse al niño de 13 años, la exmaestra se mudó al complejo de apartamentos donde él vivía con su familia. Pero en julio de 2018, la relación encontró un obstáculo después de que la familia de la víctima se mudara al lado sur de Houston. A pesar de la distancia, sin embargo, Bodin conducía hasta la casa del niño de 2 a 4 veces al mes hasta alrededor de marzo de 2021, pero ahí no termina. También admitió haber enviado de 25 a 40 fotografías explícitas de sí misma al adolescente entre abril de 2020 y febrero de 2021. Sin embargo, el caso tomó un nuevo giro a medida que avanzaba el juicio. Después de revisar todas las pruebas presentadas, la oficina del fiscal del distrito recomendó una sentencia de 20 a 40 años de prisión, pero a Bodin solo se le dieron 60 días en la cárcel y 10 años de libertad condicional. También tuvo que registrarse como delincuente por el resto de su vida, mientras que su licencia de enseñanza también fue revocada. Número 3. Stephanie Peterson. La exprofesora de escuela secundaria, Stephanie Peterson, era vista como una maestra modelo por la escuela y la comunidad, pero en secreto alimentaba un deseo prohibido por uno de sus estudiantes. La mujer de 34 años era profesora en la escuela secundaria New Smyrna Beach en Florida, cuando conoció a un estudiante de 14 años que llamó su atención. Sin pensar en las consecuencias, Peterson decidió entablar una relación con el chico, y pronto los dos comenzaron a intimar. Durante el periodo que duró la relación, Peterson también envió muchas fotos obscenas a la víctima, todas las cuales se convirtieron en pruebas incriminatorias después de que fue atrapada. Pero a medida que el caso comenzó a desmoronarse, quedó claro que Peterson sufría de serios problemas de salud mental. Todo comenzó el día de su arresto cuando intentó quitarse la vida en la parte trasera del vehículo policial, pero su intento fue fallido. Esto llevó al juez a solicitar una evaluación mental, donde se confirmó que sufría de trastorno bipolar. Según el psicólogo, Peterson estaba en medio de un episodio maníaco cuando se involucró con la víctima, y tan pronto como el acto se realizó, se sintió disgustada consigo misma. Pero todo esto no hizo nada para reducir la gravedad de su crimen. Los efectos de sus decisiones fueron de gran alcance, y según la madre de la víctima,
El niño se había transformado de un ser libre de espíritu en un niño enojado y retraído. Al concluir el juicio, Peterson fue sentenciada a 36 meses de prisión por actos lascivos y libidinosos, así como por la transmisión de materiales dañinos a un menor. Número 2. Taisha S. Bolden. Fue en octubre de 2022 cuando Taisha Bolden, de 34 años, una maestra en la escuela luterana Pilgrim, conoció por primera vez a su víctima de 13 años. A medida que el vínculo entre el maestro y el estudiante crecía, la relación entre los dos comenzó a tomar una forma más física. Esto ocurrió mientras la víctima estaba en 8º grado en la clase de Bolden. Después de obtener su número de teléfono, Bolden comenzó a enviarle al víctima algunas fotografías provocativas, y para junio de 2023 tuvieron intimidad en un área boscosa cerca de un campo de tiro con arco. Como recompensa, la exmaestra le compró al joven un arma Glock 19, y fue este regalo lo que eventualmente sacaría a la luz toda la situación. El 28 de julio de 2023, la estudiante de 14 años fue detenida por la policía de West Allis, quienes luego encontraron la pistola y un iPhone en el coche. Bolden fue finalmente declarado culpable y sentenciado a 5 años de prisión. Número 1. Callie Hakes. El 6 de septiembre de 2023, una exprofesora de Winside, Callie Hakes, recibió una sentencia de 2 años de prisión por cargos que incluyen abuso de primer grado y abuso de segundo grado. Todo comenzó en enero cuando el alguacil del condado, Jason Dwinill, recibió una pista anónima sobre una posible relación entre Hakes y un estudiante de 17 años en la escuela secundaria Winside. Siguiendo la pista, el departamento del sheriff arrestó a Hakes y fue entonces cuando la verdad comenzó a salir a la luz. A medida que avanzaban las investigaciones, se reveló que Hakes había tenido relaciones íntimas con la víctima en múltiples ocasiones, tanto en su casa como en un cementerio cercano. Los detalles del caso fueron impactantes, ya que también se reveló que Hakes solía colarse en la casa del chico en medio de la noche. Como castigo por su crimen, Hakes enfrentó un encarcelamiento prolongado y también se le requirió registrarse en la lista de delincuentes de Nebraska por 25 años. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.